Claudia Villa. Hola, profe, de la Florida del siglo XXI. Sí, estamos en el siglo XXI. ¿De qué colegio? O sea, eso es El colegio se llama siglo XXI, sí sé ella. Bueno, gracias, Claudia. muy chistoso. Bastián González. Hola, profe, yo vengo de la región de Coquimbo, de Salamanca, y vengo del Colegio San Francisco de Asís. Aquí estamos bailando buenas cumbias. Dos coquimbanos, ya. De la comuna de Coquimbo, perdón. Ya, muchas gracias, Bastián. Ignacio Tapia. No, qué mal. Soy de Santiago Centro, para la desgracia de mi ser, y vengo del Colegio Santa María de Santiago. ¿También por tu desgracia? Eh, ¿Cómo tanta desgracia junta? no tengo idea, créame. Quisiera yo también saberlo, pero aún no cacho. Ya. Sin tanto pesimismo, por favor. Mire que partimos bien con dos cumbias buenas, no nos pongamos al otro extremo. Así que positivo, don Ignacio, muchas gracias. Manuel Aliaga. Buenos días, profe. Yo soy de la comuna de Cerro Navia y estudié en el colegio del Beato Federico Sonat. Perdón, ¿qué colegio? Del Federico Sonat, es de una fundación, es como católica. Ya. Es que entendí una palabra un poco extraña. Ya. Sí, Vale. muchas gracias, Manuel. De nada. Buenos días. Bueno, hola, yo vengo de Colinia y estudié en el Instituto Chacabuco. Muchas gracias, Jeremías. A ver, aquí. Isaac Águila. Bueno, yo soy Isaac, vengo de Estación Central y trabajé en un colegio técnico, bueno, estudié en un colegio técnico llamado Príncipe de Gales. Ahí hiciste las dos cosas y trabajaste y estudiaste. No, me equivoqué. Estudié nomás. Estás ansioso por trabajar Tan entonces. nervio. Ya, muy bien. Muchas gracias, Isaac. Lucas Contador. Hola, profe, ¿me escucha? Sí. Yo vengo de Maipú y estudié en el Colegio Carolina Iona. Es de una fundación. Carolina, ¿cuánto, perdón? Carolina Iona, Ya. Muchas está cerca gracias. de la plaza de Maipú. Muchas gracias, Lucas. Alexander F. Por favor, Alexander, que esté tu apellido puesto para ubicarlos bien. Bueno, vengo de Quilicura y salí del colegio Juan León Durraga, de la Fundación Belén Educa. ¿Cuánto es el nombre del colegio? Juan Luis Undurraga. Fabi Undurraga. Juan Luis Undurraga. Juan Luis, ya. Lo que pasa es que aquí no se escucha muy bien. Muchas gracias, Alexander. Ignacio, se me movió Case Nave. Sí, profe. Sí, yo soy de San Bernardo y estudié en el Sagrado. ¿Qué sagrado? El de Alameda, el Sagrado Corazón. Ya. Sagrado Corazón. Muchas gracias, Ignacio. Matías Maribur. ¿Se escucha? Sí. Sí, buenos días, profe. Yo soy de Renca y vengo del colegio Jorge Alessandri Rodríguez. Ya. Muchas gracias. Felipe Carrasco. Hola, profe. Soy de Isla de Maipo y vengo del colegio o Liceo Tragante. Muy bien. Brian Grandon. Bueno, profe, yo soy de la comuna de Cerro Navia y vengo del Liceo Eleodoro Casillas Segers, A20. Muchas gracias. Esteban Fuentes. Hola, yo vengo de la comuna de Ovalle y estudié en el Colegio Santa María. Perdón, tú estás hablando de Ovalle. De la cuarta región, en la región de Coquimbo. Mira, qué bien, qué bien. Andan por ahí cerca, mira, ahí hay tres. Bueno, ahí debe ser otra la cumbia, ¿no? Aquí escuché a alguien que vino a Salamanca. Ya, es otro tipo de canción, no es las cumbias de allá de Coquimbo, son otras. Muchas gracias, Esteban. Javier Parra. Soy de Peñaflor y vengo del Liceo Paul Harris, de Padre Hurtado.
Tú vives en Padre Hurtado y estudiaste en el colegio Paul Harris. No, estudié en el Paul Harris de Padre Hurtado y estudié Peñaflor. Muy bien. Muchas gracias, Benjamín. ¿Sabes qué? Aquí tengo un problema logístico porque no cubren, digamos, los 40 estudiantes, así que yo les pido que, porque si yo me cambio de cajita o de interfaz, no necesariamente se cambian todos los nombres, así que díganme por favor por chat, ¿qué les falta que se presenten? Ya, ok, eso. Nicolás, preséntate por favor, Nicolás Aguirre. No, Nicolás Aguilar. Bueno, soy de Maipú y soy del Colegio San Andrés de Maipú el Bosque. Muchas gracias, Nicolás. Felipe Valenzuela, por favor. Muy buena, yo soy de San Bernardo, específicamente la parte de no, yo estudié en el Liceo de Aplicación. Muchas gracias. Matías Escalante. Hola, profe, ¿se me escucha? Sí. Soy de Santiago y estudié en el Colegio Teresiano Enrique Oteo. Muchas gracias. Don Diego Rojas Lobos. Hola, profe, vivo en Los Espejos y estudié en el Liceo de Aplicación. Muchas gracias. Fernanda Ramírez. Hola, profe. Yo soy de Maipú y vengo del Colegio San Felipe de Pudahuel. Muchas gracias. Nicolás Díaz. Bueno, sí, yo soy de la comuna de Maipú y estudié en el Liceo Hannover de Maipú. Hannover. Muy bien, gracias, sí, Nicolás. Ese mismo. Ya, Jorge Jerez. Hola, profe, vivo en Las Condes y salí del colegio La Virgen de Pompeya. Muchas gracias. Víctor Varas. Muy bien, muchas gracias. Juliana Zúñiga. No. Hola, profe. ¿Está mal escrito? No, está bien. Juliana, ¿así? Sí, sí se dice. Sí, Juliana. Soy de Puente Alto y estudié en el Colegio Cordillera. Muchas gracias. Matías Agurto Vergara. Se escucha así. Soy de San Bernardo y estudié en el Liceo Clara Solovera. Muchas gracias. Cristian Román. Hola, profe, soy de Maipú y estudié en el Colegio San Alberto Hurtado, en Pudahuel. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Diego Bastías. Hola, profe. Hola, ¿Me escucha? Sí. Actualmente vivo en La Pintana, pero estudié en Padre Hurtado, en el Colegio Castel Gandolfo. Muchas gracias, Diego. Johanny Simken. Hola, profe. Yo soy de Maipú y estudié en el Colegio Lincoln College. Muchas gracias. Y Miguel Corales. Hola, profe. Yo soy de Pudahuel y estudié en el Instituto Superior de Comercio de Santiago Centro. Eduardo Frei Montalva, ese instituto. ¿El INSUCO? Ese mismo. Ya, muchas gracias, Miguel. Ya, chicos, la idea es yo hacer una referencia, ya que yo lo único que veo son cajitas negras, por lo menos tener una ubicuidad geográfica de dónde están más o menos ustedes, ¿eh? Una idea general, ¿ya? Y por último, para que nos conozcamos, ya que hay que generar nuevas formas de humanizar esta cuestión, saludándose, presentándose. Eso. Yo voy a ser el profesor que les va a hacer las clases de ejercicio, de cálculo. Entonces, como decía el mail ahí, la profesora me encargó que les enviara esa notificación porque, para no generar alguna confusión. Entonces, esta primera parte consiste en trabajar lo que tiene que ver con los números reales, un ejercicio de presentación, de las presentaciones que están prontamente en la plataforma. No sé si todavía ustedes tienen acceso a ella. Así que partamos, pues vamos a hacer un par de ejercicios, yo voy a ir preguntando algunos casos. Entonces, para poder realizar la clase de ejercicio de hoy, que tiene que ver con respecto a los números reales, quiero saber si ustedes ven esta interfaz. ¿La ven? Sí, profe. ¿Se ve?
Ya, muy bien. Entonces, si esto se ve, yo aquí voy a hacer un ajuste. Que matan. Un ajuste. Aquí está. Ya. Entonces, quisiera saber si el siguiente ejercicio... vamos a ver aquí... ¿Dónde estás? Ahí. Ya. Entonces, si A, B, C pertenece a R, son tales que A más B es igual a B más A, eso es igual a 0, y A más C es igual a C más A es igual a 0, entonces P es igual a C. ¿Se lee el enunciado? ¿Lo leen ustedes por allá? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces, en este tipo de situación, de este problema, tenemos que utilizar lo que es la axiomática. Tengo entendido que la profesora se la explicó ayer. Sí, profe. La pregunta es, eso tiene que ver con, ¿saben? ¿Ustedes podrían decir qué son los números reales antes de hacer este ejercicio? Son los números del 0 al infinito, ¿no? Ya. ¿El conjunto de racionales con irracionales? Ya. Entonces vamos a mostrar aquí, ustedes dicen que es los reales, entonces. Los reales. Alguien por ahí dijo que es el conjunto de números que es donde están los racionales y los irracionales, ¿no? Los racionales y los irracionales. ¿Cierto? Y aquí los racionales, ¿qué es lo que hay? Cualquier número que se pueda escribir de la forma A partido en B. Ya, o sea, significa que dentro hay enteros y naturales. Ya, ¿solamente será eso los racionales o va un poquito más? Los decimales. Ya, ok, pero solamente para referirnos a este conjunto. Profe, ¿sería Ya. cualquier número que se pueda escribir como fracción? Sí, ya lo dijo tu compañero, que números que se escriben de la forma A partido por B, pero ocurre que los irracionales no se pueden escribir de la forma A partido por B. Por ejemplo, raíz de 2. Entonces aquí yo puedo decir que aquí está raíz de 2, pero acá puede estar un medio, o puede estar menos 7, o puede estar 10. Pues aquí tienen que estar enteros y naturales. Pero aparte de la simbolización de los números reales, nosotros tenemos que ver que este conjunto también cumple con la característica de ser un cuerpo ordenado y completo. Entonces la pregunta es, ¿qué se entiende por un cuerpo ordenado? ¿Qué se entiende por que el grupo de los reales sea un cuerpo? ¿Qué se entiende por que sea ordenado y por que sea completo? Entonces, lo que vieron ustedes con la profesora es que para hacer un cuerpo, uno debe cumplir con ciertas reglas del juego. Entonces se ocupan ahí la operatoria de suma, la operatoria de multiplicación, en donde ves que el conjunto es completo. Por ejemplo, si yo supongamos que esto es una tómbola, yo saco números de acá, lo sumo, la resultante cae en el mismo conjunto o cae fuera. ¿Qué dicen ustedes? Supongamos que esto es una tómbola, entonces yo saco al azar dos números, que le vamos a llamar A y la otra le llamo B, al azar. Y voy y los sumo.
este resultado, ¿en qué conjunto está? En el de los En el reales. mismo conjunto. Conjunto. Pero me dije, oiga, profe, pero eso, es que, a ver, pruebo con naturales. Si yo tomo el menos 10, si tomo el 10 y le resto 11, ¿ese resultado es natural? Sí. Entero. No, pues entonces no, parece que no todos los conjuntos tienen esa propiedad de que cumplan con la clausura. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, para poder conocer con mayor propiedad el conjunto de los números reales, es necesario conocer esas reglas del juego, como clausura, clausura para la suma, que sea conmutativo, que tenga elemento neutro, que tenga inverso aditivo y que sea asociativo. Para la multiplicación, también la clausura, es decir, si yo tomo dos valores aleatorios de la tómbola de los números reales y los multiplico, el valor obtenido cae en el mismo conjunto, por lo tanto cumple con el axioma de la clausura. También la multiplicación tiene el neutro multiplicativo, el inverso aditivo y el asociativo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que identificar bien esas propiedades de cuerpo, y para eso lo que vamos a utilizar son esas propiedades que vamos a utilizar para resolver este ejercicio. Entonces, dicho eso, voy a borrar aquí y vamos a proceder a resolver este caso. Entonces acá tenemos que identificar, voy a marcar de un color distinto, ¿dónde están los datos? Los datos siempre se encuentran entre el sí y el entonces. Esos son los datos que dan, esos son los datos. Y después del entonces está la conclusión. A esa es la conclusión que tenemos que llegar. Conclusión. Es una forma rápida de identificarlo. Entonces, yo puedo decir que los datos, ¿cuáles son los datos? Que en el fondo es la hipótesis. ¿Ya? Pero en palabras simples son los datos. ¿Dónde están los datos? Entonces nos dicen que A, B y C son números reales. Esto significa que es como que tuvieses una tómbola y tú metes la mano y sacáis 3 números. Entonces, siempre que sacáis 3 números, va a ocurrir esa conclusión a partir de otros datos más que están ahí. El otro dato es que se cumple que si yo sumo de esta manera, eso me da 0. Esos son los datos, ¿de acuerdo? Después, la conclusión o la tesis es que se cumple que B igual C. A partir de los datos y la axiomática, yo puedo concluir que B es igual a C. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir incorporando afirmaciones. Entonces, la afirmación 1 se conecta con la afirmación 2, se conecta con la afirmación 3, y todas las que sean necesarias hasta llegar a la conclusión. Y para poder darle validez a cada una de las afirmaciones, vamos incorporando las razones que fundamentan esa afirmación. ¿Ya? Ya. Veamos cómo entonces hacemos lo de acá. Entonces, la justificación. Entonces, yo digo, yo voy a decir C es un valor real. ¿De qué otra forma puedo escribir C, que sigue siendo C, pero aparece un elemento más? Pero ese elemento, aunque yo lo haya escrito, no altera el valor, solamente un tema de escritura. Sigue siendo C. ¿Cómo? No, el C, si tú lo escribes a continuación, una expresión. C por 1. Sí, pero C por 1 es
No es C, po. C más cuánto te sigue siendo C. 0 o no. 0, muy bien. Entonces digo, C más 0 sigue siendo C. Y alguien va a preguntar, oiga, ¿y usted por qué hace eso? ¿Por qué hizo esa transformación? Y uno se acuerda, hay una regla del juego que se llama axioma neutro aditivo. Esta es la regla del juego que me permite escribir este número de esta otra manera. ¿De acuerdo? Y ahora empieza lo interesante porque este 0 tú lo puedes transformar en lo que estimes conveniente. ¿De acuerdo? Y en este caso, tenemos que hacer aparecer aquí otros números en términos de A, B, C. Entonces, dime. Ya entiendo esa parte, pero por ejemplo, uno al momento de justificar y partir la justificación, ¿cómo uno sabe que debe empezar de esa forma, tipo C igual C más 0? ¿Cómo uno sabe que va por ahí empezando la justificación? Porque esto es una verdad. Y el resto significa simplemente empezar a practicar. Pero si uno no parte, por ejemplo, C igual C más 0, ¿estaría correcto al momento de finalizar la justificación, siguiendo otros pasos parecidos? A ver, eso es lo que déjame terminar esto y te voy a explicar que esto se puede hacer de otra manera. Okay. No es la única forma de hacerlo, sino que pueden haber otras, pero las otras deben tener partir por una verdad, tener una conexión lógica y llegar a la conclusión. Esa es la regla fundamental. ¿Sí? Ya. Entonces, este 0 que está aquí, ¿en qué lo transformo? Para que aparezcan los otros elementos que están ahí. Nada más B. Aditivo. Ya, pero aplicando, ya, alguien dijo por ahí el inverso aditivo, ya, correcto. Axioma, voy a colocar aquí. Axioma inverso aditivo, correcto, ya. Ya, pero ¿en qué lo aplico esta ley de juego? ¿Con qué números? Miren acá donde están los datos. Profe, ¿era más o menos C o no? No, debe ser así como B más menos B. Pero miren acá, ¿qué letra hago aparecer? Que representa un número. La A, que sería A más C. No, perdón, todavía no. No, solamente digo que es la A porque donde estaba A más C. Correcto, pero fíjate que vamos a ocupar el inverso aditivo. Tú tienes razón lo que dice, pero vamos a ocupar el inverso aditivo. Entonces ahí no nos sirve todavía. Entonces yo puedo escribir aquí que A más menos A, eso es 0. Y ahí ocupé efectivamente el inverso aditivo. Ah, ya, profe. ¿Se entiende? Sí. Ahora quiero utilizar lo que está arriba, pero para eso tengo que cambiar la agrupación, porque uno como cuando lee de izquierda a derecha, lee agrupando expresiones. O sea, la lee para poder operarla, me refiero. Cuando tú la sumas de a 2 primero, después vas incorporando los otros valores. Entonces, esa agrupación la vamos a cambiar. La vamos a cambiar como C más A más menos A. Entonces, la pregunta que te puede hacer alguien aquí, ¿qué propiedad has utilizado o qué ley has utilizado para poder cambiar esa agrupación? Asociatividad. Asociatividad, ¿no? Bien, entonces uno coloca aquí axioma asociativo, pero debe colocar el apellido. ¿Qué apellido? El apellido tiene que ver con el operador que está utilizando. Aditivo. Eso. De la suma. Ya. Entonces ahora, si uno observa que está este C más A y este C más A, yo lo puedo escribir de otra manera, parece, por lo que dice ahí. ¿Cierto? Entonces puedo colocar ahí 0.
Oiga, ¿usted por qué escribió 0? Porque es un dato, ¿no? Porque allá arriba dice que el dato dice que A más C es 0. Lo puedo reemplazar. Ok. Pero también nos dice que 0, yo lo puedo escribir como B más A. Y le vuelven a preguntar a uno, ¿y por qué escribió eso? Porque hay otro dato que está ahí arriba que dice que 0 se puede escribir como B más A. Entonces aquí también hay que acostumbrarse a una cosa. Uno cuando aparece una igualdad, cuando te dicen, por ejemplo el caso aquí, cuando te dicen que A más B es igual a 0, habitualmente uno como lee de izquierda a derecha, siempre se acostumbra a hacer ese cambio nomás. Pero también hay que acostumbrarse a hacer el otro cambio cuando convenga. Aquí lo hice de izquierda a derecha. Acá lo estoy haciendo de derecha a izquierda. ¿De acuerdo? Esa es la potencialidad que tiene el signo igual. Lo puedo hacer en un sentido o en el otro. Entonces, una vez que se hizo ese ajuste aquí, nuevamente cambio la agrupación y digo B más A más menos A. Entonces, ¿qué ocupé ahí? ¿Qué axioma? Asociatividad ¿De qué? de la suma. Recuerda que siempre hay que colocar el apellido porque está la asociatividad del producto. Entonces te voy a preguntar ahí, ¿cuál de los dos es? Entonces, asociatividad de la suma. Entonces acá nos focalizamos acá, ahí, y podemos afirmar que eso es 0. ¿Por qué? ¿Qué aplicamos ahí? Inverso aditivo. ¿Inverso aditivo? Inverso aditivo, muy bien. Muy bien, inverso aditivo. Y finalmente, esto es igual a B. Porque ¿qué axioma aplicamos ahí? El elemento neutro. Neutro aditivo. Ese. Entonces siempre hay que acordarse del apellido para todos estos que están aquí. Entonces, en consecuencia, o por lo tanto, podemos afirmar que C es igual a B, y esa es la conclusión. Ya, miremos esto que está aquí. Si ustedes observan, estos son un encadenamiento de afirmaciones. Paso de ese a esa afirmación, la afirmación 1, de aquí a esa, aquí paso a la afirmación 2, y así voy estableciendo cadena de afirmaciones, la cual cada una de ellas está sustentada o justificada. Entonces aquí lo que está es la justificación, que son las razones por las cuales se puede decir que una expresión es igual a la otra, a partir de esa transformación que se ha presentado ahí, con tal que se ha llegado a la conclusión. ¿De acuerdo? Ya veamos otro caso. Hubo un compañero que preguntó si es la única manera. No, no es la única. Veamos otra, de esta misma, ¿no? Lo voy a colocar aquí, que es bastante más breve, pero está correcta igual, ¿ya? Entonces yo puedo decir, bueno, C más 0. Nuevamente yo puedo decir que es por el axioma del neutro aditivo. Después, este 0 que está aquí, yo lo puedo escribir como A más B. ¿Por qué razón? Porque hay un dato que dice que A más B es igual a 0. Entonces aquí yo puedo escribirlo como C más A más B. Entonces ahí ocupé
el axioma asociativo de la suma, y luego esto es 0 más b. Esto es por el dato que c más a vale 0. Y finalmente esto es b. ¿Por qué? Por el axioma neutro aditivo. Este es más corto, ¿ven? Pero ambos están correctos. ¿Sí? Ya, veamos otro caso. A ver, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿De lo hecho hasta aquí? No, profe. No, profe. No, profe. Ya, muy bien. Tutto bene. Aquí, entonces, lo que tenemos que detenernos un rato a observar es que, a ver, aquí lo que yo tengo que ver es si cuando me dan el enunciado, tengo que identificar los datos y la conclusión. Primera habilidad. Segunda habilidad, una vez que he identificado la hipótesis y la tesis, tengo que ver cómo parto con una verdad que es evidente en sí misma. Y a partir de eso empiezo a aplicar algunas propiedades o axiomas, tal que se transforma la expresión y esa transformación la sustenta algún axioma, alguna propiedad. Y voy encadenando afirmaciones hasta llegar a la conclusión. Profe, ¿pero cómo se me ocurren esas cosas? Practicando. Profe. ¿De acuerdo? Profe. Dígame. El que usted en este caso lo hizo como C es igual a C más 0, ¿lo podría haber hecho con el B también o no? Claro. Sí. B es igual a B más 0. Y empieza a transformar el 0. Ah, ya, profe, gracias. ¿Cierto? Gracias, profe. Ya. A ver. Veamos este otro enunciado. Dice lo siguiente. Si A, B, C son números reales, con A distinto de 0, son tales que A por B es lo mismo que B por A, y eso vale 1. Y voy a colocarlo aquí. A por C es igual a C por A, y eso es igual a 1. Entonces, B es igual a C. Ya, primera tarea. ¿Cuáles son los datos? O, ponemos en paréntesis, la hipótesis. Escucho, díganme, ¿cuáles son los datos? A por B es igual a B por A igual a 1. ¿Solamente? No, que A, B y C son reales y distintos de 0. A distinto de 0. Todo lo que está entre el sí y el entonces. Es como que hubiese un corchete aquí, te estás diciendo todo lo que está entre el sí y el entonces. Entonces voy a colocar aquí lo siguiente. Sí, puntito, 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 entonces, puntito, puntito, puntito. Ya, ¿qué significa eso? Arrebatán. Significa que esto que está aquí, en lo que está entre el sí y el entonces, ahí están los datos. Y después está la conclusión. Entonces acá, donde dice que A, B, C son los datos, entonces esos son números reales con A distinto de 0. ¿Qué más? Que A por B igual a B por A igual a 1. Correcto, ya. ¿Qué otro dato? ¿Eso es un por o menos? Es un por. Que A por C igual a C por A igual a 1. Ya, eso todos esos son los datos, ¿cierto? Sí, profe. Ya, entonces viene la conclusión. ¿Cuál es la conclusión a que llegar?
igual no sé. Que el fondo es la tesis. Ya, insisto en identificar cuáles son los datos y cuál es la tesis. ¿De acuerdo? Ya, a ver, entonces ahora vamos a realizar la justificación de esto. O mostrar la veracidad de esa afirmación. Entonces, a ver si pueden ustedes entender el homólogo del otro. En este caso, como estamos en el producto, aquí el elemento neutro es el 1. ¿Cierto? Entonces la pregunta es, C, ¿de qué forma se puede escribir involucrando al neutro y al operador de multiplicación? C por 1. Muy bien, entonces C por 1. La pregunta es, ¿y quién sustenta esta afirmación? Los datos. El elemento neutro. ¿De qué? Del elemento neutro del producto. Eso es, axioma neutro multiplicativo. Ya, muy bien. Ahora nos focalizamos en este 1. Lo transformamos en lo que estimemos conveniente. Y ahí podemos usar los datos. ¿En qué podemos transformar ese 1? B por A. Ya. O C por A. A ver, ¿cuál de los dos nos conviene? A ver. Oye, claro, profe, pero hay dos datos. Ya, bueno, el dato 1. ¿B por A o no? Por A. B por A. B por A, ya, ok. Entonces ahí vamos a colocar ese dato. Ya, la pregunta que ustedes van a hacer, ¿y usted por qué escribió eso ahí? Por dato, que dice que 1 es lo mismo que A por B. Profe, en este caso el neutro multiplicativo siempre va a ser el que está igualado, ¿o no? A ver, mira. Por ejemplo, antes colocó que A más B igual a 0 y ahora colocó que igual a 1. Entonces, ese sería como el neutro, ¿no? Ah, una pregunta a la profe les pasó esta parte, ¿no? Sí, pero por lo menos yo no entendí mucho. Yo lo tengo en el cuaderno. Ya, miren. ¿Ven esta presentación? Sí. ¿Ven la presentación o no? Sí. Ya, muy bien. Entonces, en esa parte, ahí está. ¿Se ve? Sí. Ya, entonces, dice ahí, axioma de la suma. Hay que tener por ahí escrito, en un papelito, estas 4, porque la estamos ocupando a cada rato. ¿Ya? Y también para el producto. O sea, está la asociatividad, la conmutatividad, existencia de elemento neutro, existencia inverso. Por eso uno le pone el apellido, aditivo. Y el otro es multiplicativo, para diferenciar que uno es el 0 y el otro es el 1. ¿De acuerdo? Sí. Entonces hay que estar atentos. Si estamos trabajando con el operador suma, ya, puedo ocupar esas 4 reglas del juego. Y el inverso aditivo en la suma es el 0. Perdón, el neutro aditivo es el 0. El inverso multiplicativo, el neutro multiplicativo es el 1. ¿De acuerdo? Profe, pero entonces siempre va a estar igualado a 0 en la suma y la multiplicación a 1. ¿O no? O bueno, una multiplicación puede estar como B por A es igual a 2. O sea, yo creo que lo que se quiere referir es que siempre se va a empezar con el axioma neutro aditivo o multiplicativo. Miren aquí, dice que existe un 0, tal que 0, a ver, ya le expliqué eso, mejor se lo escribo yo acá en el otro lado, aquí. Entonces yo digo, aquí arriba voy a colocar eso. Lápiz, se perdió el lápiz, acá está. Aquí está. Entonces yo digo, para el operador suma,
para el operador suma, ya lo voy a colocar ahí, para la suma, yo digo que para todo X que pertenece a R, ¿ya? X más 0 es lo mismo que 0 más X, y eso es igual a X. Entonces, ese axioma es el axioma del neutro aditivo. Y aparece el otro. Entonces, para todo X que pertenece a R, X más menos X es lo mismo que menos X más X, eso es 0. Y este es el axioma del inverso aditivo. Esto tiene que ver con respecto a la suma y con respecto a la multiplicación. Entonces tú pones ahí, para todo X que pertenece a R, está el X por 1 es igual a 1 por X, y eso es igual a X con 1 distinto de 0. He puesto esto aquí para entender que este neutro multiplicativo es distinto al que está puesto acá arriba. Entonces, este que está aquí es el axioma del neutro multiplicativo. Y también está que para todo X, eso significa la A invertida, para todo X, esto lo puedo, que está en los números reales, yo puedo escribir este numerito multiplicado por X elevado a la menos 1. Entonces aquí uno dice que X elevado a la menos 1 es lo mismo que 1 partido por X. Entonces es lo mismo que X elevado a la menos 1 por X, y eso vale 1. Una cosa es que está el inverso aditivo y el neutro aditivo acá para este operador, y acá está el inverso multiplicativo. Profe, es que quizás el compañero quiso referirse a que en este caso, en este problema, siempre se iba a empezar con el axioma neutro. No, no se refería a eso. Entonces, si observamos el problema, estamos trabajando con el operador de multiplicación. Entonces deberíamos intentar trabajar esto con la axiomática de la multiplicación. Entonces, cuando hay un número cualquiera, y yo quiero hacer aparecer otros números, me apoyo del neutro multiplicativo, porque puedo hacer aparecer el 1. Entonces, aquí hay una primera transformación. Esa es una primera transformación. Porque esto sigue siendo C. Ya, pero aquí hay un dato. El dato me dice que B más A o A menos B vale 1. Lo puedo ocupar, porque lo que yo he escrito aquí sigue siendo C, a partir del dato puesto arriba. ¿De acuerdo? Entonces aquí ahora yo voy a cambiar la agrupación. Lo voy a escribir como C por A por B. ¿Qué axioma ocupé ahí? Asociatividad del producto. Muy bien. Asociativo de la multiplicación. Ahora, ese C más A, si observamos nuevamente ahí arriba los datos, nos dicen que eso es igual a 1. ¿Y por qué razón es igual a 1? Porque el dato dice que C por A vale 1. Entonces, este 1 por el número es igual al número. ¿Por qué se pudo hacer esa transformación? Axioma neutro. Porque el número es elemento neutro. ¿De qué? De la multiplicación. Eso. Acuérdense del apellido.
Porque si tú pones ese axioma neutro, pero alguien te va a preguntar, bueno, ¿cuál de los dos? Ya, entonces uno aquí pone, en consecuencia, o por lo tanto, tres puntos significa por lo tanto, llegamos a la conclusión. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? No, profe. Voy a mirar la cancha. ¿Alguna pregunta, los chicos de la radio de Radio Cálculo 1 aquí transmitiendo? Tuve todo un año aquí sentado aquí y al final yo estaba convencido que tenía que cambiar mi profesión e ir a buscar trabajo aquí a la radio que está cerca de mi comuna. ¿Ah? No, Pues, profe. Estamos bien, me explico bien. estar hablando Todo bien, profe. todo el día. Todo bien, todo bien. Todo bien. Entonces, buscar unos temas musicales del gusto de la gente y meterlo ahí, ¿ya? Ya, eso. Ya, ese fue los 5 minutos de relajo. Sigamos con los ejercicios. Entonces, Oiga, profe, yo le iba a hacer una consulta. dígame nomás, le escucho. La justificación deberíamos plantearla con simbología matemática, ¿cierto? Para las pruebas. A ver, si no te acuerdas del nombre de la propiedad del axioma, puedes colocar simbología matemática. Pero como está puesto aquí, está bien. Por ejemplo, si yo no me acuerdo del axioma del neutro multiplicativo, lo puedo escribir con nomenclatura matemática, eso. ¿Me entiendes? Sí. Ya. Veamos otro caso. Veamos otro caso. A ver, espérense un poquito que aquí algo pasó con esto. Por favor. Pido, por favor, que las personas apaguen el micrófono. Si tiene ganas de cantar, lo hace solito y sin el micrófono, por favor. Profesor, perdóneme. Sí. O yo lo corto yo. Usted decida. Ya, ahí está. Entonces, siguiente ejercicio. Menos 0 es igual a 0. ¿Lo hicieron con la profe este? Sí, profe. Ah, ya, entonces no. Ya lo explicó. Ya, entonces no. Usted no. Ustedes me van diciendo si el que escribo yo está repetido. Si X pertenece a R, es tal que existe C que pertenece a R, que cumple con esa propiedad, entonces X vale 0. ¿Se lee? ¿Bien? Sí, profe. Si X es un número real, es tal que existe un número C, que es otro número real, que cumple que al sumar estos dos números igual a C, entonces se cumple que X igual a 0. Entonces la pregunta que yo hago aquí es la siguiente: lean el enunciado con tranquilidad, traten de empezar a apropiarse de comprender la escritura matemática que está asociado con la escritura tradicional. Entonces de ahí uno tiene que identificar
cuáles son los datos, nuevamente, es decir, la hipótesis. Y también tiene que identificar cuál es la conclusión. Entonces, la tesis. Ya, ¿cuáles son los datos, chicos? Díganme. X pertenece a los reales. Bien, X pertenece a los reales. ¿Qué más? C pertenece a los reales. Ya, que C pertenece a los reales. ¿Qué X más? más C igual a C. Que X más C igual a C. Muy bien. ¿Y cuál es la conclusión? Que X igual a 0. Que X es igual a 0. Tenemos que llegar a eso. Ya, vamos entonces a la justificación. Entonces, esto consiste en partir de una cosa, de un objeto que conocemos, y lo empezamos a transformar a partir de las reglas del juego que nos indican. Oh, ya. Entonces, yo voy a partir con lo siguiente. Voy a colocar 0 aquí. ¿De qué forma se puede escribir el 0, escrito de otra manera, donde yo haga aparecer elementos que están en el dato que aquí no están? Miren los datos y ahí aparecen números, ¿no? Entonces, ¿cómo hago aparecer esos números? En esto. C más menos C. Eso, muy bien. Esa es la idea. Esto sigue siendo 0, pero lo he transformado a mi conveniencia. ¿Por qué? Porque esto lo permite, ¿qué axioma? El inverso. El inverso de la suma. Aditivo. Inverso aditivo. Profe. ¿Sí? Yo partí así como que intenté hacerlo así antes y puse X es igual a X más 0, igual estaría correcto. Partamos de acá primero para que lo entiendas. Ya. El 0 lo he transformado a esto y esto sigue siendo 0. Voy a mirar los datos. ¿Qué transformación puedo hacer ahí? X más C más menos C, ¿o no? A ver, fíjense los datos que hay, fíjense la afirmación que acabo de transformar y fíjense los datos que hay. ¿Cuál podría yo hoy cambiar? La C se puede escribir como X más C. C por, o sea, C igual a C más X. Muy bien. Ya. La pregunta que te hago ahora, ¿por qué hiciste esa transformación? por los datos. Por los datos. Por dato. Entonces pongo ahí por dato, porque porque C es igual a X más C. Entonces ahora cambio la agrupación. Pongo X es igual a C más menos C. ¿Por qué cambio la agrupación? Por un axioma. ¿Cuál? Asociatividad a la suma. Aditivo. Aditivo, claro. Muy bien. Axioma asociativo de la adición o de la suma. Ya. Entonces, ahora, en esta siguiente transformación, observamos que hay un evento ahí, que está el número y su inverso aditivo. Eso se reemplaza por 0. 0. ¿Quién lo puede hacer? Axioma inverso aditivo. ¿No? Muy bien. Inverso aditivo. ¿De qué otra forma puedo escribir este X más 0? ¿Como X solamente? ¿Por qué no puedo escribir de esa forma? Por el neutro. Aditivo o el neutro aditivo. Listo. Ya. Por lo tanto, ¿qué es lo que escribe?
X igual 0, o sea, 0 igual X. Muy bien. Ya, analicemos un poco esto. Fíjese usted la importancia del signo igual. Debe colocar el signo igual porque está diciendo que esta afirmación es igual a esta. Esta afirmación es igual a esa afirmación es igual a esa afirmación es igual a esa, y llego a la conclusión. En el lado de acá, usted tiene que escribir la justificación, o la razón que le da fuerza a esa afirmación que ha escrito. Entonces también tiene que desarrollar la habilidad de ir colocando eso. Ya. Déjame borrar aquí. Eso. Ya, entonces ahora quiero que, una vez que ya puse esto, aquí están las razones que le dan sustento a lo de acá. Hubo un compañero que intentó hacerlo de otra. Me gustaría que ahora me lo dijeras. Porque ya vimos una posibilidad. Veamos la posibilidad que dijiste tú. ¿Cuál fue? ¿Te atreves a decir? Sí, puse X es igual a X más 0. Y ahí lo hice así. Hiciste que X es igual a X más 0. Sí. Está correcto eso. Luego, ¿qué más hiciste? Luego puse X es igual a X más C más menos C. El X. Reemplazó el 0 por la C más menos C. C más menos C. Ya, ¿qué más? Luego hice asociatividad, puse X más C más menos C. Ya, ¿y eso? Y luego reemplacé el X más C por una C nomás y puse C más menos C, y eso da 0. Por dato, ¿no es cierto? Sí, por dato. Ya, y ahí, ¿cierto? Sí, y ahí eso es igual a 0. Muy bien, correcto. Entonces, a ver, lo que hizo el compañero aquí, ¿qué tiene que agregar aquí? Justificación. Ya, ¿cuál? La primera. El elemento neutro aditivo. Neutro aditivo. Axioma neutro aditivo. Muy bien, ya. En la segunda transformación, ¿qué debe colocar? Inverso aditivo. Inverso aditivo. Inverso aditivo. Axioma inverso aditivo. Correcto. En la siguiente, ¿qué debe colocar? Axioma asociativo de la suma. Asociativo de la suma. Muy bien. Asociativo de la suma. En la siguiente, ¿qué debe colocar? Por dato. Inverso aditivo. Ya. Dato. El dato de la suma. X más C es igual a C, ¿cierto? No, ahí se pone. Ahí se pone el dato. Ah, Ya, ya, no para todos es el mismo. Ahí hay que explicitarlo. Y después, ¿qué pone? ¿Qué axioma sustenta este cambio? No, axioma neutro. Inverso. Inverso aditivo. Inverso aditivo, perdón. Inverso aditivo. Y llegó también, ¿cierto? De hecho, yo diría que el que él escribió es bastante más elegante que el que... No difieren tanto. Pero uno podría decir que utilizó simbología distinta, pero llegó a lo mismo y lo demostró. Lo hizo bien, está correcto. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que para estos pasos no hay el único camino. Lo que sí es cierto, que en qué se van a fijar, es en esta parte que voy a marcar yo aquí. Que esté bien justificado y que esto tenga conexión lógica entre una expresión y la otra. Y eso hay que practicar. ¿De acuerdo? Sí. ¿Alcanzamos en otro ejercicio o quieren hasta Profe, aquí? Dígame. ¿Usted no nos podría dar así como un ejercicio extra como para practicar nosotros? Por supuesto, pues miren si están aquí en el ejercicio, si están en la presentación. Mira, yo les voy a colocar la presentación y ustedes lo capturan, ¿de acuerdo? Ya, profe. Ya, ahí van. Espérate. Si yo lo saqué de acá, ya, capturen esa. Ya. ¿Listo? ¿Todos? Sí, profe, gracias. Listo. Espérense, ahí está la otra. ¿Listo? Sí, profe. Ya. ¿Qué les parece que antes que se vayan hacemos el 1 de acá? Para darle una idea. Sí. Bueno. ¿Sí? Démosle nomás. Ya.
Vamos para allá entonces. Déjame buscar entonces dónde estaba yo. Estaba por aquí. Ahí. Ya. Entonces voy a colocar aquí. Dice ahí. Dice ahí. Para cualquier A, B perteneciente a unos reales, entonces A menos B es lo mismo que B menos A. ¿Se lee bien? Sí, profe. Ya. Entonces, lo de siempre. ¿Cuáles son los datos? O la hipótesis. A, B pertenece a los reales. Muy bien, ya. A y B pertenecen a los reales. ¿Hay más datos? No hay más datos. ¿Cuál es la conclusión o tesis? Que menos A menos B igual a B menos A. Ya. Entonces, justificación. Yo voy a partir por B menos A. Se puede partir por el otro, pero voy a partir por acá. B menos A. ¿Cómo escribo B menos A? ¿O qué transformación le hago? De tal forma que aparece otro elemento, pero sigue siendo B menos A. Con mutatividad, ¿no? B más menos A. No, que sigue siendo B menos A, simplemente le he agregado otro elemento, le he sumado otro elemento que es insignificante. ¿Más 0? Eso, B menos A más 0. Y le pregunta, ¿por qué usted hizo esa transformación? ¿Y qué le contestan ustedes? Llama neutro. El neutro aditivo. Aditivo. Siempre el apellido, acuérdate, siempre el apellido. Axioma, neutro, aditivo. Entonces ahora uno se focaliza en el cero amigo, el paleteado, que se puede transformar lo que uno quiera. ¿Ya? Entonces tengo que ahora hacer aparecer la otra expresión, el menos A más B. Entonces lo escribo de la siguiente manera. Más, paréntesis, A menos B, menos A menos B. Eso es cero, ¿no? Sí, eso es cero. Porque en el fondo es como que esto fuera un M, y esto que está acá también es un M, entonces aquí está M menos M. Eso es cero. Y ahí te van a preguntar, ¿y quién le autoriza a usted a hacer esa transformación? ¿Qué le responden ustedes? Inverso aditivo. El inverso aditivo. Muy bien, entonces te pone ahí axioma inverso aditivo. Ya hizo aparecer los elementos que necesita, gracias al amigo, al paleteado cero. Entonces ahora usted lo que hace es empezar a hacer aquí cambios. Cambio en el sentido de agrupar de una forma distinta. Como está como hay estos elementos, yo puedo cambiar la agrupación, lo puedo escribir como B menos A más A menos B menos A menos B. Y le vuelven a preguntar, ¿y a usted quién lo autoriza a hacer esa transformación? ¿Y ustedes qué responden? Asociatividad. Asociatividad de la suma. De aditivo. Muy bien. Axioma asociativo de la suma o aditivo. Entonces aquí uno se da cuenta que puede hacer aparecer un cero. ¿Por qué? Porque sumó el menos A y el A, ¿por cierto? Y nuevamente, axioma inverso aditivo.
Entonces acá, nuevamente usted puede escribir esto como B menos B, y le preguntan a usted quién le autoriza hacer eso, y usted coloca ahí axioma neutro aditivo. Y nuevamente aparece el 0 menos A menos B, y usted coloca ahí axioma inverso aditivo. Y finalmente llegó. Y acá quien hizo esto fue el axioma neutro aditivo. Entonces, por lo tanto, ¿qué uno pone aquí? Se me olvidó cuál era la partida. B menos A. B menos A es igual a A menos B. Chan, chan, listo. ¿Consultas, dudas? No, profe, todo bien. No. Ya. ¿Puede mostrar el problema un segundito más? ¿Cómo? ¿Lo coloca de nuevo? Y si puede mostrar el problema un segundito más. ¿Ahí? Sí, gracias. Profe, yo tengo una duda. Dígame. ¿Cuándo va a enviar el drive? ¿Dónde va a subir como... o usted no Sí, usa claro. el drive? Ah, ya. Pero mira, lo que yo puedo hacer es que este archivo que acabo de hacer lo transformo en PDF y se lo mando por correo. Ah, ya, mejor. Y después por ahí subo el video. ¿Ya? Ya, vale, profe. ¿Preguntas, dudas, consultas hasta aquí? No, profe. ¿No? Listo. No, ninguna. No. Entonces, Profe, díganme. yo tengo una. ¿Cuál? En una prueba hay que tratar de justificar de la forma más larga, por así decir, tratar de encontrar la mayor cantidad de axiomas o... No es la más larga. Ah, ya. Yeah. Me están preguntando cuál es la más larga y la más corta. Es simplemente si usted tiene la habilidad de poder explicar eso. ¿Ya? Ya. Esa Okay. Esa corta está bien explicada y cumple con lo que te piden, está bien. Si esa larga está bien explicada y cumple lo que te piden, las dos están bien si llegan al mismo resultado. ¿De acuerdo? Ya, aquí no se trata de economía, no se trata de ahorro, se trata de que usted demuestre que efectivamente es capaz de explicar ese tipo de elementos matemáticos a partir de la forma como yo le he explicado hoy día. Entonces, la tarea de ustedes es ver cómo se hace eso practicando. Aquí la fórmula es practicar. Por eso yo intenté ser lo más... Yo siempre recurro a usar ejercicios más largos. ¿Para qué? Para que usted vea, porque usted mismo me dice, oiga, profe, pero ahí usted puede cortar. Si usted se dio cuenta, bien. ¿Ya? Por eso yo trato, insisto, de hacerlo un poquito más largo, y si algún compañero me doy cuenta que se le ocurre, lo colocamos al ladito para que comparen ustedes mismos, que esto consiste en que tú partas bien y el desarrollo, si está bien explicado, si está bien, lógicamente bien desarrollado y bien justificado, y llega a la conclusión, está bien. ¿De acuerdo? Insisto, la pregunta, ¿y cómo se hace eso? Practicando, viendo este ejercicio, hay que hacerlo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, vas colocando uno distinto. Si no se te ocurre, vuelves a salir de nuevo, lo vuelves a repetir, y tú empiezas a probar. Y si aparece el error, es natural equivocarse. Los tipos que inventaron esto años atrás, muchos años atrás, lo hicieron equivocándose. Si lo único lamentable nomás que la equivocación no la puede llevar a la prueba, si es el único pero todos aprendimos en errores, andar en bicicleta, andar en skate, ¿cómo le llaman ahora eso de payar con rap se llama? No, ¿cómo se llama? Freestyle. Eso. Para llegar a ser un buen precursor de ese tipo de línea cultural, tú tienes que practicar. Aparte de tener la habilidad, tienes que estar practicando. Ese chico que lo está haciendo en su cabeza pasa todo el día haciendo eso. Yo una vez me acuerdo en el metro que maravillado escuché a uno conectando frases, haciendo rima, y todo tenía que ver con el contexto que nos estaba pasando en el país. O sea, un cabro de esa edad, para hacer eso significa que, aparte de tener la habilidad, tiene la capacidad de tener esas palabras metidas, esos códigos en su cabeza. Ya, pero la vida no es solamente que en tu cabeza esté lo que a ti te guste, también tiene que haber otras cuestiones que también debo manejar los códigos
para poder relacionarme con el resto. ¿De acuerdo? Eso. Espero que la clase les haya sido de utilidad. Espero que así sea la siguiente. No siempre va a ser tan entretenido como ahora, pero vamos a hacer lo posible. Estén bien. Nos vemos el próximo martes. Chao, profe, que esté bien. Gracias. Chao, profe. Muchas gracias. Chao. 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 Profe.